Y desde luego, hablando de los motivos, y los motivos que aquí se han invocado fundamentalmente es porque él comentó la molestia o denunció que no se podía estar generando gastos en esta Asamblea Legislativa si no se tenían previsto los ingresos. Hoy es 1 de diciembre y una de las acciones fundamentales por las cuales cambió la relación de la inversión en el presupuesto de la República es precisamente lo que hoy se está celebrando. Nuestro presupuesto tiene una composición diferente gracias a José Figueres Ferrer, gracias al estadista, gracias al líder, gracias precisamente a aquellos que acompañaron a don José Figueres también y que formaron parte de la constituyente de 1949. Gracias a don Pepe, nosotros tenemos hoy una relación diferente en el presupuesto. No se nos va la plata manteniendo un ejército, no se nos va la plata precisamente en generales, no. Nuestra relación en el presupuesto es precisamente una de las diferencias que nosotros tenemos con otros países, y no es que quiera compararme con países que tienen más problemas económicos o que están con menor grado de desarrollo, no, porque quiero compararme con países como Brasil, que una de las decisiones más importantes del presidente Lula fue precisamente disminuir el gasto en armamento e invertirlo en solucionar los problemas sociales graves que tenía el Brasil. Si nosotros no hubiéramos tenido al líder, a don José Figueres Ferrer, nosotros todavía en el presupuesto estaríamos peleando para ver si acaso compramos menos armas para invertir en educación. Esa no es la discusión de hoy en día en este país. Por eso el ministro de Hacienda, por ese lado, puede estar tranquilo, que una asamblea constituyente evitó ese problema si invertíamos en armas o invertíamos en educación, si invertíamos en tanques o invertíamos en educación. Gracias al estadista, gracias al líder, gracias a aquel conductor que supo efectivamente en un momento convulso para la nación tener la sabiduría para fortalecer las garantías sociales de Rafael Ángel Calderón Guardia, que aquellos que creían que la revolución del 48 era para derogar las garantías sociales fueron desmentidos por don Pepe Figueres. No solo las mantuvo, sino que las fortaleció. No solo Costa Rica siguió viviendo las garantías sociales, sino que vio desde ahí cómo se fue proyectando aún más instituciones tan importantes como la Caja Costarricense del Seguro Social, cómo se fue invirtiendo más en educación y se fue haciendo la enseñanza universitaria, no solo gratuita, sino de una gran cobertura. Y hoy tenemos universidades financiadas por el Estado costarricense, estoy seguro, porque no tenemos ejército. Y eso yo quería decir, porque escuché el día de ayer, de pasada, antes del programa, alguna versión un poquito egoísta, yo diría ciega sobre todo, que le negaban a don Pepe Figueres esta magna obra. Y mal haríamos un 1 de diciembre en donde se cumplen
63 años de este hecho invaluable, en donde de forma simbólica se dio este cuartel que está al frente de la Asamblea Legislativa, se le dio a la educación, se le dio a los centros educativos para que fuera precisamente lo que es hoy, un museo importantísimo. Eso es una muestra de lo que significó la abolición del ejército. Ya los cuarteles no se usaban para tener generales, ni tanques, ni armamentos. No. Precisamente este es el símbolo de que los recursos importantes que se estaban destinando a eso, se iban a destinar precisamente a una mayor inversión en educación. Y por eso decimos que este es un pueblo de maestros. Esto no es un pueblo de soldados. Creo que esta cultura importante en nuestra idiosincrasia no podemos nosotros negársela a don José Figueres Ferrer. Hoy, 1 de diciembre, a propósito de la discusión de este voto de censura, donde un ministro se queja de que no podemos estar aprobando gastos sin aprobar los ingresos, hoy hay que rendirle homenaje al estadista, al hombre declarado del siglo anterior, aquel visionario que pudo, no solo en momentos difíciles, conducir a una Costa Rica por los senderos de paz social, y que de su propio ejército, del ejército triunfador, decirle: váyanse a sus casas, hasta aquí llegó, porque somos un país civilista que respeta el orden, porque estamos convencidos que es mediante el orden en donde podemos vivir en paz social. A ese hombre nosotros tenemos que seguirle rindiendo homenaje cada 1 de diciembre. Y cada vez que aprobamos un presupuesto tenemos que seguirlo recordando para decir que aquí no es que tenemos que recortar dineros en gasto de armas. No, gracias a don Pepe, eso no es discutible. En cada año que nosotros conocemos el presupuesto general de la República que va a regir el año venidero. Yo tuve el honor, tal vez de joven, de tener relación con don Pepe. Lo conocí, desde luego formo parte del partido político que él fundó y formé parte de un grupo de jóvenes que le admirábamos, que podríamos tener diferencias, pero formé parte de una generación que nos sentimos orgullosos de haberlo tenido como nuestro líder y de haberlo seguido en sus principios ideológicos. Puedo recordar anécdotas de él. Podría decir muchas cosas, pero yo quiero decir que detrás de aquel hombre, detrás de aquel estadista, detrás de aquel líder, siempre vivió en él al hombre humilde, sencillo, fácil de entender, llano, visionario, preocupado siempre por el bienestar del mayor número, sin ningún calco político, siempre diciendo lo que su corazón sentía y lo que su mente brillante le decía. Por él nosotros, los costarricenses, no tenemos ese debate en cada año en nuestro presupuesto. Y por eso no es el voto de censura, en una de sus razones de que el ministro de Hacienda está poniendo tanto dinero en el presupuesto
para comprar tanques o para comprar metrallas o para más generales. No. Por él nosotros tenemos un presupuesto que se va, ojalá en adelante, gracias a esta Asamblea Legislativa, en un 8% del Producto Interno Bruto en educación. Y por eso nosotros tenemos un presupuesto que efectivamente tratamos de que los pocos márgenes que quedan libres después de salarios y después de pensiones y después de las obligaciones del Estado, de que se vaya a los sectores sociales, a programas como Avancemos, a asignaciones familiares, que no es de este presupuesto porque está también en las planillas, pero que sí precisamente va a los sectores más débiles. Gracias a que nosotros no tenemos ejército, podemos pensar entonces en invertir en estos rubros, en mejores caminos, en más puentes, en precisamente tener mejor infraestructura. Gracias a José Figueres Ferrer, nosotros tenemos una Costa Rica que podríamos decir, con la unión de todos, pensando siempre en el país, nosotros podríamos decir que podríamos sacarla adelante. Y ese 18% de pobreza, ese porcentaje de pobreza, ojalá cada vez sea mejor. Y que la amenaza que siempre tenemos de que los sectores más ricos puedan comerse la mayor parte de la riqueza de este país, nosotros podamos tener los elementos importantes para distribuir la riqueza. Y uno de esos elementos importantes para distribuir la riqueza es mediante la colaboración de los sectores más poderosos. Y la colaboración tiene que ser obligatoria, y solo es obligatoria mediante los impuestos. Ese es el pensamiento de José Figueres Ferrer. Socialdemócrata, tal vez, sí, pero no amarrado tampoco a las ideas. Un hombre pragmático que supo conducir a este país por los senderos que nosotros orgullosamente hemos transitado, y que gracias a hombres como él, nosotros tenemos una Costa Rica diferente. Yo quiero hoy entonces, a propósito de este voto de censura, no solo anunciar que lo voy a votar en contra, señor presidente, señora secretaria en ejercicio, diputados Mendoza García y Bejarano Almada, yo quiero anunciar que voto en contra del voto de censura. Quiero anunciar que voto en contra precisamente porque también nosotros tenemos que tener conciencia de que para generar distribución de riqueza, para generar nosotros la posibilidad de ayudar a los sectores más débiles que están necesitando ayuda, para que nosotros podamos efectivamente tender la mano amiga del Estado a los sectores pobres para que no sigan creciendo, nosotros tenemos que pedirle a los sectores que pueden, a los sectores ricos de este país, a los sectores más poderosos, que tienen que contribuir más con el Estado costarricense. Y eso solo con imposiciones, eso solo con impuestos. Nosotros creemos que solo así nosotros podemos tener los recursos necesarios. Ese pensamiento socialdemócrata, ese pensamiento de distribución de riqueza, ese pensamiento del bienestar del mayor número, ese pensamiento de que cuando la carreta se atasca hay que amarrarla a las estrellas para sacarla adelante, ese pensamiento nos lo dejó el hombre que abolió el ejército hace 63 años. Ese pensamiento, esa obra, esa Costa Rica, se la debemos a José Figueres Ferrer. Cumplo hoy diciendo esto como costarricense, cumplo hoy como ciudadano del mundo, porque el mundo debe entender que no se puede invertir en armas
con tanta pobreza, que no se puede invertir en armas porque además eso genera mayores guerras. El mundo tiene que entender que debe haber un orden internacional que permita dirimir los conflictos y ser respetados por cada uno de los países. El mundo tiene que entender a hombres como José Figueres, que sí fueron, gracias a Dios, entendidos en naciones pequeñas como Costa Rica. Gracias a don Pepe Figueres, gracias a los que lo acompañaron en la Asamblea Nacional Constituyente, quien elevó a principio constitucional la abolición del ejército. Gracias a esa generación de hombres, nosotros heredamos una Costa Rica diferente, señoras y señores diputados. Muchas gracias, y desde luego mi voto es negativo al voto de censura, pero rindo homenaje hoy, 1 de diciembre, al estadista, al hombre José Figueres Ferrer. Gracias.